Pero si no hay preguntas, continúo con la parte de dilatación. Recuerden que para estudiar rápido física, yo suelo recomendar, o sea, no hay una receta general ni mágica, pero en física aparece un concepto, una idea, hay que apoderarse de esa idea y, por ejemplo, termometría. Ese es el concepto, esa es la idea. Y sí o sí aparecen ecuaciones, de esa no nos salvamos en física. Aparecen ecuaciones. Obviamente que a las ecuaciones siempre le acompañan las unidades de medida de esa nueva magnitud física que se está estudiando, pero que siempre requieren también conocimientos previos. O sea, apoderarme de este nuevo concepto siempre requiere de conocimientos previos. Muchos de esos conocimientos previos a veces ya la tenemos tipo por cotidianidad y otros que debimos haberlos estudiado. También tengo que aprender a analizar una ecuación, o sea, para ver de qué depende. Cuando yo miro una ecuación, supongamos la segunda ley de Newton, la aceleración es fuerza resultante sobre masa. Yo tengo que saber analizar esta ecuación, de qué depende, de qué no depende, veo que depende de la fuerza resultante y de la masa. Tengo que saber analizar la proporcionalidad, o sea, qué pasa si aumento la masa, qué pasa si aumento o disminuye la fuerza. Y esas ideas se aplican después en todos los contenidos. Entonces, la idea, las ecuaciones, las unidades de medida, los conocimientos previos, saber analizar una ecuación y las ecuaciones generalmente nos llevan a casos particulares. O sea, cuando analizo la ecuación, también tengo que, por ejemplo, mirar y ver qué le haría cero a esa ecuación. O podría ser en algún momento positivo, pero en otro negativo. O nunca va a ser cero o nunca va a ser negativo. Y más si aparece una función trigonométrica, por ejemplo, como en la ecuación de trabajo mecánico, ustedes saben que aparece el coseno. Entonces yo tengo que saber por conocimientos previos o por repaso instantáneo en ese momento, tengo que saber cuándo es positivo, cuándo es negativo, cuándo es cero, etcétera, ¿sí? Entonces, si esas técnicas ustedes usan, entonces van a estudiar rápido física siempre si siguen más o menos este esquema. Ahora sí comienzo con lo que es dilatación entonces. La dilatación es un fenómeno físico muy importante a nivel de ingeniería, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la dilatación de las sustancias puede hacer que estructuras construidas puedan ser afectadas, ¿sí? Pero vayamos a lo básico, 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 al fundamento de la dilatación. ¿Qué es lo que es la dilatación? La dilatación es la variación en las dimensiones de un cuerpo, ya sea sólido, líquido o gas, pero nosotros vamos a concentrarnos en la dilatación de sólidos, pero tengo que saber que la materia en sus tres estados físicos varía fácilmente su tamaño con la variación de temperatura, pero sí sabemos, ¿verdad? Que tipo si vamos a ir degradando, hay una gradación. Los que más fácilmente se dilatan, ¿quiénes son? O cuáles son, mejor dicho, los gases. Los gases se dilatan más fácilmente, o sea, los gases se ven más afectados por las variaciones de temperatura. Entonces, variación en las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones de un cuerpo? Variación en las dimensiones de un cuerpo cuando sufre variaciones de temperatura, o sea, tiene que estar variando su temperatura para que su tamaño también esté variando. Cuando sufre variaciones de temperatura, entonces. Ok, y esa variación en las dimensiones, o sea, dimensiones implica el largo, el ancho y el alto, o sea, las tres dimensiones de un cuerpo. Por ejemplo, vamos a tener tres tipos de dilataciones que nosotros vamos a estudiar hoy. Es muy importante que estemos súper atentos en la parte de dilatación, en la primera dilatación, porque después esa misma estrategia se traslada fácilmente a la segunda y a la tercera
dilatación, ¿sí? Las ecuaciones y todo eso son demasiado similares. Entonces nos va a ayudar eso. Repito, la variación en las dimensiones de un cuerpo en su largo, en su ancho y en su alto con la variación de temperatura, esa es la dilatación. Ahora, habría que pensar, ¿de qué será que depende la dilatación? ¿Cuáles serán los factores que afectan a la dilatación de un cuerpo? Uno es el tamaño inicial. O sea, no es lo mismo tener 1 centímetro de un hilo de cobre que tener 10 metros de hilo de cobre. Si vos tenés los dos, por ejemplo, a 20 grados Celsius y calentás hasta 80, a lo sumo esto unos milímetros se habrá dilatado, este que tenía 1 centímetro. Esta sería su dilatación. Sin embargo, este que es más largo, obviamente se habrá dilatado más. Entonces, por eso importa el tamaño inicial. También importa la variación de la temperatura a la que le sometes a un cuerpo. O sea, no es lo mismo someterle a una variación de 1 grado Celsius que someterle a 100 grados Celsius de variación. Obviamente que si varió más su temperatura, también varió más su tamaño. Y finalmente, ¿de qué más creen que podría depender la variación de un hilo, por ejemplo, ya sea de cobre o de aluminio? ¿Será que se va a dilatar lo mismo un hilo de cobre que un, qué sé yo, un hilo de tungsteno, que es otra sustancia utilizada también para... ¿Será que es lo mismo tener cobre que tener aluminio? ¿Les parece que, ya que los dos, por ejemplo, ponerle que los dos son de... Va a depender del coeficiente de dilatación, o sea, va a depender, digamos, en general, para la gente que todavía no conoce lo que es el coeficiente, va a depender de la naturaleza del material. No es lo mismo tener cobre que tener aluminio o tener oro o lo que sea. Entonces, pero ¿y cómo vamos a representar cada cosa? El tamaño inicial va a estar dado, por ejemplo, por la longitud inicial, por el área inicial o el volumen inicial. La variación de temperatura ya sabemos que es delta T y eso es T final menos T inicial. Y la naturaleza del material está representada por una magnitud física llamada coeficiente de dilatación. La unidad de medida del coeficiente de dilatación es grados Celsius a la menos 1. Esa es su unidad de medida. Y hay de 3 tipos. Si, por ejemplo, vas a trabajar con una barra o con un hilo de cobre, eso es solamente lineal, en una sola dimensión, es solo largo. Entonces, si solo tiene largo, entonces es lineal y al coeficiente se le llama o se le representa por alfa. Si lo que vas a estudiar ya tiene un largo y un ancho, o sea, ya tiene una superficie, se dice que es una dilatación superficial. Y como ya es en 2 dimensiones, largo y ancho, se usa 2 alfa. Pero a ese paquetito 2 alfa se le llama beta, coeficiente de dilatación superficial. Y si ya vas a trabajar, por ejemplo, con un cubo, eso ya es en 3D. Un cubo tiene un largo, un ancho y un alto. Entonces ya tenés que trabajar con 3 alfa, pero a ese paquetito 3 alfa le llamamos gamma, o sea, la letra griega gamma, que es coeficiente de dilatación volumétrica. Repito, tenemos 3 tipos de coeficientes de dilatación. El coeficiente de dilatación lineal, el coeficiente de dilatación superficial y el coeficiente de dilatación volumétrica. Hay que cuidar porque muchas veces estamos ante un problema de dilatación superficial, pero solo te dan alfa. Entonces hay que leer con cuidado y decir, bueno, yo no le voy a usar a este directo. A este yo le multiplico primero por 2 y después le voy a usar. Y lo mismo pasa para la volumétrica. Entonces, cuidar siempre bien los datos que se les da, ¿sí? Bueno, y veamos ahora las 3 dilataciones. La dilatación lineal, vamos a analizar ya también de una, la superficial y la volumétrica. Volumétrica. Me disculpan porque estoy así toda congestionadita, entonces, mil disculpas. Bueno, en los 3 casos, dijimos que importa mucho el tamaño inicial que tiene el cuerpo. Si estamos hablando de una barra
de cobre o lo que sea. Voy a poner acá. Tenemos una longitud inicial. Voy a ponerle más flaquita nomás a la barra. Tenemos una longitud inicial, ponerle hasta acá, de una barra. Tiene una longitud inicial a una temperatura inicial. Y supongamos que comenzamos a calentar. También puedo enfriar. Si se enfría se va a achicar y si se calienta se va a agrandar. Pero supongamos que calentamos. Entonces voy a calentar y voy a exagerar la dilatación porque en realidad la dilatación o las variaciones sufridas son muy pequeñas, a veces son milimétricas, pero como les dije, por más de que sea chiquitito y que de repente a simple vista sea imperceptible, sin embargo, cuando esa barra forma parte de una estructura, de una construcción, puede afectar de manera catastrófica. Entonces los ingenieros, por ejemplo, de antemano ya conocen los diferentes materiales, saben cuánto se puede dilatar y suelen dejar incluso espacios, ¿sí? Espacios entre una estructura y otra porque saben que eso se va a dilatar y para que no se deforme y no produzca justamente las imperfecciones o los desastres, entonces ya prevén ellos con esos espacios de dilatación. Entonces se dilató hasta acá, la segunda línea. Tenemos una longitud final a una temperatura final. Y esto se dilató por su naturaleza, que está representado por el coeficiente de dilatación alfa. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a proyectar esto y voy a resaltar esta partecita. Porque esa partecita es la variación que sufrió. Esta partecita entonces es la dilatación a la que nosotros le vamos a llamar delta L. Entonces, delta L es la dilatación sufrida, la variación en la longitud. Es la dilatación lineal. Y dependiendo, tienen que leer bien el problema porque a veces los chicos confunden entre longitud final y la variación sufrida nomás. O sea, acá en el dibujo estoy pretendiendo, intentando que se entienda la diferencia entre longitud final, que es todo esto, y la parte de la variación sufrida nomás, ¿sí? O sea, ahí conceptualmente se entiende. Ahora, en las ecuaciones, si nosotros queremos conocer la longitud final, o sea, todo esto, si queremos conocer, hacemos longitud inicial por paréntesis 1 más alfa, o sea, el coeficiente de dilatación, por la variación de temperatura. No se preocupen para los que por primera vez ven esta ecuación. Al inicio siempre todo parece chino mandarín, pero después se vuelve más amigable la ecuación cuando empezamos a usarle, a conocerle, ¿sí? Nos hacemos amigos después. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si solo querés conocer la variación sufrida, la delta L? Entonces haces longitud inicial por alfa delta T. O sea, la ecuacioncita es un poco más sencilla. Y finalmente, en ocasiones se requiere saber la variación porcentual, o sea, en qué porcentaje varió. No los milímetros que varió, sino en qué porcentaje. Entonces se tiene la variación o dilatación porcentual. Pongo este simbolito de porcentaje ahí. La dilatación porcentual es 100 alfa delta T. Fíjense que en la ecuación de dilatación porcentual no se tiene la longitud inicial. Quiere decir que la variación porcentual, estamos hablando de porcentaje, no depende de la longitud inicial, solo depende de la naturaleza del material, por eso aparece alfa, y de la variación sufrida. O sea, si bien es cierto que yo tengo una barra de 1 metro de cobre, por ejemplo, versus una barra de 10 metros de cobre, se van a dilatar cantidades diferentes. O sea, ponerle que uno se dilató 2 centímetros y el otro se dilató 20 centímetros. Pero si yo calculo el porcentaje respecto al valor inicial, me va a salir el mismo porcentaje, ¿sí? Entonces, esa es la idea de dilatación lineal. Esas son las magnitudes físicas que tengo que conocer. Siempre es así. Hay que ver esto como una película en la que hay que conocer a todos los personajes. Y a cada personaje hay que conocerle por su símbolo en este caso. ¿Qué símbolo representa a cada personaje involucrado en esta película?
Acá, por ejemplo, ¿cuáles son los personajes? Algunos héroes y otros villanos, ¿verdad? La longitud inicial, la longitud final, la temperatura inicial, la temperatura final, el coeficiente de dilatación y también la variación de temperatura. Porque en algunos problemas te da la inicial y la final de temperatura, pero a veces ya te da la variación sufrida. En algunos problemas te da la longitud inicial y la longitud final, pero en otros ya te da la variación o la delta L. Entonces, ese es el desafío, leer con atención, leer con cuidado y tratar de identificar los datos. Si vos identificas bien tus datos y tu incógnita y te conoces las ecuaciones, o sea, no hay posibilidad de que te equivoques. Veamos que con este mismo análisis vamos a analizar la superficial. Supongamos que tenemos una placa de cobre. Esa placa se encuentra a una temperatura inicial y tiene un área inicial, no sé, ponele 2 centímetros cuadrados. Entonces tengo un área inicial a una temperatura inicial. Luego, supongamos que se calienta y se dilata. Yo voy a exagerar la dilatación. Sabemos que las dilataciones en realidad son pequeñas, sí, pero que son importantes. Entonces ahora tengo un área final y tengo una temperatura final. Y obviamente de qué tanto se dilató depende de su naturaleza, representado por el coeficiente de dilatación superficial beta, que no me tengo que olvidar que vale el doble de alfa. Voy a pintar en otro color la partecita que se dilató. La partecita que se dilató, que varió, esa es la dilatación superficial. Una cosa es mi área final es el rectángulo más grande. Y mi dilatación es solamente esta parte que se agrandó, la parte verde que estoy pintando, entonces es mi dilatación. Voy a pintar así, y esto es delta A, variación sufrida en el área. Y vamos con las ecuaciones. Si yo quiero el área final o superficie final, es el área inicial por 1 más beta delta T. Observen por favor la semejanza con la variación, perdón, con la longitud final de la parte de lineal. Aquí, ¿vieron? Longitud final, área final. Longitud inicial, área inicial. 1 más alfa delta T. Acá era alfa, pero acá es beta, pero es 1 más beta delta T. O sea, hay una semejanza. Para ayudarle un poco a la cabecita también a recordar las ecuaciones, es que les resalto ese hecho. Bueno, ahora la variación de área. Ustedes respondan ahí por lo menos en su corazoncito si no me quieren responder a mí. ¿Cómo quedaría entonces la delta A? Si es que tiene que quedar totalmente similar. En vez de L sub 0 sería A sub 0, en vez de alfa sería beta y la delta T sí se mantiene. Finalmente la variación porcentual. La dilatación superficial porcentual quedaría entonces como 100 beta delta T. 100 beta delta T. Ahí está. Ya está entonces todas las ecuaciones de nuestra dilatación superficial. Ahora nos vamos a la volumétrica. La volumétrica siempre de estado sólido. Bueno, supongamos que tengo puede ser una esfera o puede ser un cubo, cualquier cosa que esté en 3D, cualquier cuerpo. Supongamos que tengo un cubo. Este cubo tiene un volumen inicial y una temperatura inicial. Se calienta, voy a exagerar la variación sufrida para que se note. Sabemos que las variaciones en realidad son chiquititas. Entonces tengo ahora un volumen final y una temperatura final. Y la variación sufrida es esta parte, ¿verdad? Esta es la delta V, variación de volumen. Entonces, esto es delta V o dilatación sufrida. Y vemos otra vez acá. El volumen final sería igual a volumen inicial por 1 más gamma delta T. La variación de volumen sería volumen inicial por gamma delta T. Y finalmente la variación porcentual, que sería 100 gamma delta T. No olviden que gamma es el coeficiente de dilatación volumétrica
y que vale 3 veces alfa, 3 veces el coeficiente de dilatación. Y que uno de los desafíos suele ser, entonces, que en un problema, por ejemplo, de volumétrica, te da la dilatación lineal y vos tenés que darte cuenta y multiplicar por 3 primero antes de usar en tu ecuación, ¿sí? Entonces acá les pongo para que vean un ratito todas nuestras ecuaciones de las 3 dilataciones que vamos a estudiar. Escucho preguntas hasta ahí. Vamos a ponernos a hacer ahora problemas de dilatación. La diferencia de temperatura puede estar en cualquier escala. La diferencia de temperatura va a depender de la unidad de medida de tu coeficiente de dilatación. Generalmente, si tu coeficiente de dilatación, o sea, generalmente tu coeficiente de dilatación sí o sí viene en grados Celsius a la -1. Puede ser diferente también. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Que tu temperatura, ponerle que la inicial te dan en Fahrenheit, no sé, 50 grados Fahrenheit y sube hasta, no sé, puede ser otra vez en Fahrenheit o puede ser en Celsius. Ponerle 70 Fahrenheit. Acá vas a hallar tu delta T. Tu delta T va a ser 20 grados Fahrenheit. Pero como esto está en Celsius, esto tenés que expresar en Celsius. Y ojo que esto es una variación. Y no vas a hacer por la ecuación, vas a hacer por regla de 3. Entonces pones una variación Celsius es 1.8 variación Fahrenheit. Entonces 20 variaciones Fahrenheit, ¿a cuántos Celsius corresponde? O cada una de estas pasás primero a Celsius y después haces la resta, ¿verdad? Entonces a partir de acá, 20 dividido 1.8 sería. A ver, es 11,11. Entonces, la variación de temperatura que utilizarías en este problema sería 11,11 grados Celsius y no 20. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, va a depender de la unidad de medida en la que esté tu coeficiente de dilatación. Bueno, voy a traer algunos problemas del libro de Bongiorno para que podamos resolver. Voy a llevar a la pizarra. Repito, el desafío suele estar en distinguir si mis datos o lo que me pide es longitud final, inicial, variación, ¿qué es? Entonces, llevo el problema 480. Esperen que voy a traer de nuevo porque arrastré una partecita que no es y nos va a distraer. Aquí está. Bueno, intentemos resolver. Dice una barra de aluminio. Bueno, enseguida, al ser una barra, ya sé que es un problema de dilatación lineal. Entonces, todas mis ecuaciones del lineal voy a necesitar por aquí. Entonces, voy a ver si puedo llevarnos nuestras ecuaciones lineales para no escribir todo de nuevo allá. Bueno, tampoco pasa nada, pero ahí está. Bueno, dice una barra de aluminio de 15 grados Celsius pasa a 100 grados Celsius y se alarga 1,224 milímetros. Calcule la longitud inicial. ¿Qué es 15 grados Celsius? ¿Qué personaje es? Temperatura inicial. Ok, es la temperatura inicial. 100 grados Celsius, ¿qué es? Temperatura final. Muy bien. Y acá está la palabra clave. Se alarga 1,224. La palabra o la frase se alarga para ustedes, ¿qué significa? Es longitud final, inicial o variación de longitud. Variación de longitud. Es la variación porque te habla de la parte que se alargó nomás, la partecita que varió. Entonces, alargamiento, puede ser que les diga se comprime también, pero siempre que diga aumenta, disminuye o se alarga, hacen referencia a la variación sufrida. Y les pide calcular la longitud inicial. Entonces hay que ver cuál de las ecuaciones nos conviene. Nosotros ya tenemos delta L. Vamos a enumerar 1, 2, 3. ¿Cuál de las ecuaciones creen que nos conviene usar?
La segunda cosa. La segunda, porque nosotros tenemos delta L. Y se preguntarán algunos, pero ¿y cómo sé que tengo que usar esa ecuación? Y vos tenés la delta L, vos querés la L sub 0, vos tenés alfa, acá está alfa como dato. Vos tenés alfa y vos podés hallar tu delta T, o sea, vos tenés tu delta T acá. Es final menos inicial. Voy a hacer un poco acá en un cálculo auxiliar. Acuérdense, es final menos inicial. Cuidadito de hacer al revés. 100 menos 15 es 85. Entonces, y se preguntarán algunos, pero ¿y tengo que pasar a metro ese? En realidad, en estas ecuaciones, solo importa que tu longitud final e inicial esté en la misma unidad de medida, no necesariamente en metros, o los dos en centímetros, o los dos en metros, o los dos en milímetros. En este caso, voy a cargar la variación en milímetros, entonces la longitud inicial me va a salir también en milímetros. 1,224, no sé, coeficiente es 24 por 10 a la menos 6 y mi variación 85. Como yo quiero que la longitud inicial se quede solita, puede pasar dividiendo y después también. O resuelven primero y después lo pasan. Acá ya depende de la habilidad algebraica de cada uno. Yo lo voy a hacer de esta manera. Pasa dividiendo el coeficiente y pasa dividiendo también la variación de temperatura. Voy a compartir mi calculadora. Esperen que un ratito. Un ratito. Bueno. ¿No se puede compartir pantalla? ¿Ustedes ven mi pizarra? No. ¿No? Sí, eso me dice que no puedo compartir. A ver. Che, Dios. Pero si yo soy la administradora. Sí, yo soy. Ay, che, Dios. Bueno, veamos qué pasó aquí. Me dejó de... Yo quería cambiarme nomás, o sea, quería pasarme de compartir una sola ventana a compartir toda la pantalla para que vean mi... Dios. Bueno, veamos algún error de tecnología. ¿Eh? Se puede ver toda la pantalla. Ah, se puede ver. Ahora mismo en la pizarra, ¿ves? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a escribir para ver. Y ahora ven una calculadora. Sí. Sí. Ah, me asusté. Bueno, habilito la fracción. Este es lo que quiero cargar. Habilito la fracción y es 1,224 y abajo. Yo sé que muchos no tienen ningún problema con esta parte de notación científica, pero por si algunos tengan problema. 24 por 10 a la menos 6. Gente, no carguen así. 24 por 10 a la menos 6. No carguen así. Carguen usando la tecla luego para notación científica, que es esta. Entonces tipeo el factor, que es 24, y ya el exponente, no le habiliten que otra vez con no. Directo el exponente que debe llevar ahí. Y 85 que le está multiplicando abajo. A 1,24 le divide, pero a la notación científica le multiplica. Entonces de ahí tengo 600 milímetros, porque si yo cargué la variación en milímetros, otra vez mi longitud inicial me sale en milímetros. Y de ahí ya va a depender, si quieren pasar a centímetros, se divide entre 10 y sería 60 centímetros. Si quieren pasar a metros, se divide entre 100 y sería 0,6 metros, porque también hay que conocer el tema del sistema métrico decimal y tener versatilidad para expresar en una u otra forma nuestros resultados, ¿sí? Ahí está. Ya tenemos la longitud inicial entonces en este problema. Escucho preguntas. Este está fácil todavía. Bueno, me voy al siguiente. Me avisan nomás cuando pasa algo. Voy a abrir otra vez mi Buongiorno. Veamos. Si de repente alguien quiere sugerir algún problema, genial. Este 483 me interesa porque tiene un problemita ahí que quiere que cambiemos primero de sistema. Este es 83. Fíjense, dice una barra de aluminio a 77 grados Fahrenheit tiene una longitud de 1 metro.
O sea, tiene una longitud al inicio, longitud inicial, a una temperatura inicial de 77 grados Fahrenheit. A ver si hay un ratito. Quiero ver nomás si hay gente queriendo entrar. Ah, cuidado que yo no mire el chat. Ahora mire por suerte. 86. Ok, voy a hacer después eso. Genial. Bueno, dice, sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal, y es un problema de lineal, así que no pasa nada todavía. Grados Celsius a la -1. Calcule la dilatación de la barra cuando su temperatura alcanza 45, o sea, alcanza 45 es la temperatura final. Y me pide calcular la dilatación. Si me pide calcular la dilatación, ¿qué me pide? O sea, dentro de las ecuaciones, delta L. Dentro de las ecuaciones es delta L. Entonces la palabra calcular dilatación es calcular delta L en el caso del lineal. En el caso del superficial sería delta A y en la volumétrica delta B. Hay un problema acá. El coeficiente de dilatación decide el sistema de temperatura en el que tenés que trabajar y es grados Celsius. Entonces tu T final, ok, pero tu T inicial tiene un problema. Está en Fahrenheit. Y ojo, voy a usar la ecuación de conversión o la regla de 3 para convertir Fahrenheit, este 77 Fahrenheit a Celsius. Ecuación de conversión. La ecuación de conversión porque es una única temperatura, es la inicial, no es una variación. Entonces es Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32. Voy a colocar ya mi Fahrenheit. Menos 32 sobre 9. Resuelven la resta, lo dividen entre 9, multiplican por 5 y ya tienen la Celsius. 77 menos 32 sobre 9 por 5. 25 grados Celsius entonces tenemos de T inicial. Y ya me voy directo. Delta L es L sub 0 por alfa delta T. Igual, chicos, puede ser que, por ejemplo, se trate de un problema de lineal, pero que les dé el coeficiente volumétrico, por ejemplo. Entonces, acá mi delta T voy a desglosar, fíjense, o puedo hacer en un cálculo auxiliar como quieran, o desgloso ahí mismo, mi final es 45 y mi inicial es 25. Entonces, mi variación es 20, hice en un cálculo auxiliar. Ahí, les decía, puede ser que se les dé, que sea un problema de lineal, pero que el coeficiente que se les da sea volumétrica o superficial. Entonces escriben nomás ustedes. Vamos a suponer que se les dio volumétrica. Y dicen, no, pero yo necesito alfa. Entonces, ¿qué le hago a mi volumétrica? Le divido entre 3 para tener alfa, ¿sí? Ojo con esos pequeños detalles, ¿sí? Bueno, entonces acá, yo puse en metro, entonces mi variación otra vez va a salir en metros. 22 exponente menos 6 por 20. 4,4 por 10 a la menos 4 metros. Ponele que querés en milímetros. En centímetros primero. Por 100. Entonces hacemos por 100 y sería 0,044 centímetros. Y por 10 otra vez si quiero en milímetros. Eso es tipo, estoy nomás mostrándole cómo pasar de un sistema a otro. Es chiquitito, ni 1 milímetro, es poquísimo. Pero repito, hay situaciones en las que esas variaciones milimétricas igual pueden ser catastróficas. Por eso, de ahí su importancia, entonces, importancia del estudio de la dilatación. Okay. Ahí está. Y alguien me pidió el 486, entonces voy a traer el 486. Repito, toditos los problemas de termometría y dilatación están resueltos en mi canal. Les voy a enviar después el link y también les voy a enviar el link del canal de una amiga mía, la profe Ramona González, que tiene videos tutoriales así súper geniales. Bueno, no sé si ya les pasó porque ella ya les dio clase, creo también. Entonces, videos súper geniales de todos los temas que pueden usar desde lo que es cinemática hasta lo que es electricidad. Así que pueden también utilizar esos recursos a favor de ustedes. 486 era el tema. Buongiorno, 486.
Traigo entonces. Ahí está. Bueno, un puente de acero posee una longitud de 1 kilómetro cuando se halla a 20 grados Celsius. O sea, tiene 1 kilómetro de longitud inicial cuando su temperatura es de 20 grados Celsius. Pero después, ¿qué dice? Está localizado en una ciudad cuyo clima produce una variación de temperatura en el puente entre 10 grados Celsius en la época más fría y 55 grados Celsius en la época más caliente. O sea, ojo que a nosotros nos está hablando de una longitud a 20 grados Celsius, pero finalmente nos habla otra vez de dos situaciones más. Una es en invierno, la otra es en verano. Cuando hace demasiado frío, o sea, cuando disminuye la temperatura respecto a 20 grados Celsius, ¿qué les parece que pasa con este 1 kilómetro? ¿Aumenta o disminuye en el frío? Disminuye. Disminuye. Entonces, cuando estamos a una temperatura final de 10 grados Celsius, o sea, final respecto a esta, primero tengo que comparar esta situación, digamos, situación base, con el frío, hago un problema entre ellos y después aparte hago otro problema entre mi base y el verano. En el verano mi T final respecto a esta es de 55 grados Celsius. Y obviamente que en el invierno voy a tener una longitud final y en el verano voy a tener otra longitud final. Voy a llamarle longitud final 2 y longitud final 1. Y otra vez el problema me pide la diferencia entre estas dos longitudes, ¿sí? Entonces voy a hallar cada una por separado y después voy a restar. Bueno, veamos, el coeficiente es 11 por 10 a la menos 6. Entonces hallemos la longitud final en el frío. Es longitud inicial por 1 más alfa delta T. Ah, y una cosa que no dije y que es muy importante, en dilatación usen todos los decimales porque las variaciones sufridas son luego chiquititas. Están a veces en el tercero, en el cuarto decimal, porque a veces nosotros, por ejemplo, si vemos 1,0023, por ejemplo, decimos 1 nomás, ya decimos. Pero en este caso no, en este caso hay que usar todos los decimales, 4 decimales como mínimo hay que usar. Bueno, entonces vamos acá. Longitud inicial era 1 kilómetro. Van a poner eso por lo menos en metros. 1 kilómetro es 1000 metros. Por 1 más alfa, que es 11 por 10 a la menos 6. ¿Y cuánto es la variación sufrida desde la situación base hasta el frío? Ahí hallo mi delta T. Sería final menos inicial. Sería una variación de menos 10 grados Celsius. Ojo, desde la situación base hasta el frío tenemos menos 10 de variación. Y ahí vamos a ver cuánto es nuestra longitud final. Obvio esperaremos que sea menos de 1000 metros. 1000 por 1 más 11H por 10 a la menos 6 por menos 10. 999,89. No redondeen, porque en este caso, repito, las variaciones son importantes. Ahí está. Y repito el procedimiento para el verano. Longitud final 2 sería entonces 1000 por 1 más beta, pero mi delta T es lo único que cambia. Mi delta T entre verano y la situación base va a ser 55 es la final en verano y mi situación base es 20. Entonces hay una variación de 35 positivo ya ahora. Y llevo atrás mi calculadora, lo único que voy a cambiar es mi variación. Entonces, borro 35. 1000,385. 1000,385 metros. Y ahora quiero otra vez la diferencia entre las longitudes de invierno y verano. Como la del verano es mayor, entonces longitud final 2 menos longitud final 1. Es 1000,385 menos 999,89. Esto va a estar nuevamente en metros.
menos 999,89. 0,495 metros. Pero esto si paso a centímetros, multiplico por 100 y es 49,5 centímetros, casi medio metro. O sea, es muchísimo. Es por 100. Les coloco ahí para que miren un poquito. Escucho preguntas. ¿Se entiende el problema? ¿Se entendió lo que intenté hacer? Sí, profe. Ok. Si pueden, por favor, sugerirme igual nomás en el chat si no quieren hablar, me sugieren en el chat el problema. Bueno, Betania me había sugerido el 86. Vamos a hacer, hay uno que es medio complejito, los otros pues son más sencillitos. Vamos a hacer los complejitos por si después cueste hacer solito. Entonces, para que tengan ya la referencia. Vamos a traer este del aro de la rueda de la locomotora, el 88 y el 89. Vamos a ver si nos da tiempo. Tenemos que hacer por las superficiales también, la volumétrica. Bueno, el mismo tratamiento se hace, gente, en la superficial y la volumétrica. Tenés que identificar tu área inicial, tu área final. O sea, este mismo conocimiento que estamos trasladando se puede aplicar ahí. Esperen porque fallé. Tengo que alzar más. A ver. Ahí. Dice, el aro de la rueda de una locomotora es de acero. Tiene un diámetro interno de 58,45 y debe ser montado dentro del alma de la rueda. O sea, tipo un círculo que querés que se encaje con otro círculo. Eso es lo que pide. Entonces, este que es más chiquito debe encajarse justito con otro más grande. Este tiene un diámetro, o sea, el diámetro 1, voy a ponerle, es de 58,45. Y está hecho de acero. Y el otro está hecho de hierro fundido y tiene un diámetro 2, voy a llamarle de 58,55 centímetros. Ambos están a 25 grados Celsius. Este está a 25, este está a 25. ¿Quieres saber hasta dónde hay que calentar? O sea, la temperatura final te pide. ¿Hasta dónde hay que calentar para que pueda ser posible el montaje? O sea, para que encajen. Porque ahí mismo si yo intento colocar, ¿qué pasaría si yo quiero poner adentro de ¿Qué va a pasar ahí? Le va a aflojar todo. Va a estar todo flojo, no va a estar bien encastrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Les parece? ¿Qué tengo que hacer con este? Porque los dos se van a calentar en el mismo horno, dice. O sea, los dos van a sufrir calentamiento. Entonces, ¿pero por qué va a ser posible que encajen, siendo que los dos se van a calentar? Por la diferencia en el coeficiente de... Por la diferencia en el coeficiente, porque a mayor coeficiente quiere decir que se dilata más rápido también, ¿verdad? Y por suerte, el más chiquito tiene mayor coeficiente, entonces se va a dilatar más rápido y le va a alcanzar al otro en algún momento y van a encajarse. Porque ¿qué pasaba si justo el más chico era el que se dilataba menos también? No iba a ser posible que encajen, ¿sí? Y todo eso es problema de ingeniería, ¿verdad? Que después ustedes con cosas más complejas, obviamente, pero esa basecita, esas ideas ya tenemos que llevar, ¿sí? Tenemos que llevar ya a la universidad. Y aparte que como ciudadano común igual necesitamos tener cultura científica. Yo siempre eso le digo a mis alumnos que son de sociales, por ejemplo, le digo, me dicen, ¿por qué física? No, igual hay que tener conocimiento de física, de química, de matemática como un ciudadano común y corriente que tiene que tener cultura científica, porque desde que elegís qué comer o qué agarrar en la estantería de un supermercado, ya estás decidiendo, estás tomando ya decisiones y si tenés cultura científica vas a tener mejor calidad de vida. Bueno,
Entonces veamos acá. Nosotros necesitamos que este diámetro de acá, esto lo vamos a tratar como un coeficiente lineal nomás. ¿Pero por qué, profe, si es un círculo? Sí, es un círculo, o sea, es una circunferencia en realidad, pero acá no hay cobre, ni aluminio, ni, o sea, el material, el acero, perdón. Acá lo que te interesa es que el diámetro se dilate, ¿sí? Y que en un momento dado encajen. Entonces necesito que el diámetro final o la longitud final del diámetro del hierro fundido sea igual a la longitud final del diámetro del acero. Y esa condición yo tengo que pillar en la situación. Yo necesito que tengan el mismo diámetro. Entonces pongo longitud final del hierro fundido debe ser igual a la longitud final del acero. Y le aplico la ecuación de longitud final a cada lado. Longitud inicial del hierro por 1 más alfa del hierro, todo el hierro. Pero van a sufrir la misma variación de temperatura porque en el mismo horno se van a meter. Longitud inicial del acero por 1 más alfa del acero por variación de temperatura. O sea, yo voy a hallar primero la variación de temperatura y después esa variación voy a desglosar. Entonces, la inicial del hierro era 58,55. 1 más es 8 por 10 a la menos 6 y la delta T, que es lo que quiero. Acá es 58,45 por 1 más 12 por 10 a la menos 6 por delta T. Repito, delta T es lo que vamos a sacar de acá. Acá terminó nuestra física. Acá ya es nuestra álgebra. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer es distribuir para liberar nuestras incógnitas, porque nuestra incógnita está en dos partes y están atrapaditas dentro de un paréntesis. Entonces, 58,55 por 1 es 58,55 más este mismo ya por el coeficiente y va a ir con delta T. Veamos entonces 58,55 por 8 exponente menos 6, 4,684 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Menos 4. Menos 4 delta T. Acá hacemos lo mismo. Más, y voy a ver cuánto es, 58,45 por 12 exponente menos 6. 7,014 por 10 a la menos 4 delta T. Y obvio acá tenemos que ahora agrupar términos semejantes. Este que venga con este y este que se vaya con aquel. Y voy a hacer ya 58,55 menos 58,45. 0,1 es la diferencia entre los términos constantes y entre los coeficientes de delta 7,014 exponente menos 4 menos 4,684 es 2,33 por 10 a la menos 4 delta T. Este pasa a dividir la 0,1. 0,1 dividido lo anterior. 429,18. O sea, mi delta T es 429,18 grados Celsius. Pero delta T yo tengo que desglosar en T final menos T inicial. Y ya me olvidé de la T inicial, ¿cuándo era? 25. Entonces, la T inicial va a pasar sumando para que yo pueda obtener la T final. Más 25. Y es 454,18 grados Celsius. Y ahí ya obtuvimos entonces la temperatura final, para el montaje para que puedan encajar. Si pueden comentar, comenten un poco ya que no me quieren hablar. ¿Están enojados conmigo ustedes? Escríbanme un poco en el chat qué tal van las clases. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Nomás pongan. Así para no. Quiero saber por qué tal vamos. Si puede haber una próxima clase o ya no.
Y voy a buscar un problemita de las de volumétrica y superficial también. Ok. Bueno, 9, 8 nomás luego están. Y son 100 por ahí inscritos. Bueno, veamos. Este problemita, no sé si de repente les llama la atención o alguien ya estuvo haciendo problema de dilatación y le interesa o ya quieren que haga directamente lo superficial, como que se nos va la hora. Voy a agarrar una de superficial. Al menos la de Bongiorno, que son de superficial y volumétrica, son problemas súper sencillos. Solamente el de lineal es medio complejito. Ese último, por ejemplo, pero les repito, está en los tutoriales, en el canal que les dije. Bueno, voy a llevar esta 494, no sé, así al azar, para que un poquito vean también cómo proceder con las ecuaciones de la superficial. Una chapa de aluminio y otra de cobre, o sea, tenemos de aluminio, de cobre. Tienen áreas iguales a 80 centímetros cuadrados y 80,4 centímetros cuadrados. Ambas a 0 Celsius. Tenemos un coeficiente de dilatación superficial, ya te da el superficial, o sea, en este caso no tenés que estar multiplicando primero por 2. Y también ya te da la del cobre, 34 por 10 a la menos 6. Determine a qué temperatura, o sea, estamos buscando una temperatura final. Tendrían la misma área. Y es como en el anterior queríamos saber a qué temperatura tenían la misma longitud para que puedan encajar. Y acá te está pidiendo a qué temperatura tendrían áreas iguales. O sea, el área final del aluminio necesitamos que sea igual al área final del cobre. El área inicial del aluminio, o sea, le aplico la fórmula de área final a ambos lados. Área inicial por 1 beta delta T, área inicial por 1 más beta delta T. Área inicial es 80. 1 más beta, que es 48 por 10 a la menos 6 delta T. Área inicial es 80,4. El procedimiento matemático inclusive va a ser súper similar al anterior. Tengo que distribuir aquí y aquí. Voy a ver, 80 por 48 exponente menos 6, 3,84 por 10 a la menos 3 delta T. Hago lo mismo del otro lado, hago mi distribución, solo que va a ser 80,4 por 34. 2,7336 por 10 a la menos 3 delta T, ¿es cierto? 3336, sí. A este le voy o sea, 3,84 exponente menos 3 voy a restar ya con ese. Si yo traigo este a restarle a este y este a restarle a este, acá voy a tener 0,4 y del otro lado 1,1064 por 10 a la menos 3 delta T. Acá hay que tener mucha paciencia porque se escribe mucho por todos los decimales que uno tiene que estar usando. Luego hago 0,4 dividido ese valorcito que me salió. Creo que ya está en el ANS. Y me sale 361 grados, 53. Y mi T inicial, ¿cuánto era? 0. Solo porque la T inicial es 0, coincide la T final con la delta T. Entonces este ya es 361,53 grados Celsius. Les agrando otra vez ahí la vista para que puedan un poquito mirar. Escucho preguntas. Ninguna de mi parte. Ok.
Bueno, hacemos uno más. Voy a buscar uno de... eh, a ver si hay una porcentual por acá. Son súper sencillas. Voy a ver una volumétrica. Ahí justo esta parte no aparece. Bueno, voy a sacar esta. Bueno. Un bloque de hierro posee un volumen de 50 centímetros cúbicos. Ese sería mi volumen inicial. A 0 grados Celsius. Determine hasta qué temperatura hay que calentarlo, T final, para que su volumen sea igual a 50,425. O sea, ya nos da el volumen final. Y ojo, siendo el coeficiente de dilatación lineal, o sea, me da alfa, pero yo necesito beta, perdón, gamma, no pasa nada, lo multiplico por 3 y voy a tener 36 por 10 a la menos 6 en vez de 12. Este se usa. Ese fue el reto ahí que teníamos que recordar eso. Y después ya es aplicación directa. Volumen final es volumen inicial por 1 más gamma delta T. Yo ya tengo el volumen final. Tengo el inicial. Y quiero mi delta T. Y acá ya procedemos a despejar. Nos concentramos en nuestra incógnita. Está atrapado en un paréntesis y otra vez está en este término. Y acá hay otro término. Primero este 50 que pase dividiendo. O sea, va a ser 50,425 dividido 50. Eso me da 1,0085 y acá me queda 1 más 36, no sé qué. Y cuidado porque algunos agarran y me suman esto. No se puede hacer eso. Primero este tiene que pasar restando y a ese resultado este número pasa a dividirle para liberar mi delta T. Entonces le resto 1. Y ahora le divido entre 36 por 10 a la menos 6. 236,11 grados Celsius. Desgloso T final menos T inicial, pero resulta ser que mi T inicial es 0, por eso nomás mi delta T ya coincide con mi temperatura final. Ahí. Había un problema teórico en el Buongiorno. Voy a ver si encuentro. Era de un vaso que está en otro vaso. A ver este. Acá hay más. Por acá hay uno porcentual. Vamos a poner este que es porcentual. Y dice, ¿vista? Aumentándose la temperatura de un cuerpo en 100 grados Celsius. Ojo que ya te da el aumento y el aumento ya es la variación. Aumentándose su temperatura en 100 grados Celsius, su volumen aumenta 0,06%, o sea, les da la variación de volumen, pero porcentual. Entonces es delta V porcentual, así se representa en nuestras ecuaciones. Y les pide calcular el coeficiente de dilatación volumétrica. Y es súper fácil porque simplemente hay que usar la ecuación de la variación porcentual. 100 gamma delta T. Mi variación es 0,06, que ya está preparada la ecuación para que le metan así el valor porcentual. 100 gamma y mi delta T es 100. Acá 100 por 100 es 10.000. Y 10.000 pasa a dividirle a 0,06 para tener el gamma. Entonces 0,06 dividido 10.000 es 6 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Si por ahí nos pedía alfa, digo más por curiosidad,
Hay que dividir entre 3. Si vos tenés el gamma, lo dividís entre 3 para tener la lineal. Y si era al revés, si vos tenías el lineal y querés pasar la volumétrica, ahí es que se multiplica por 3. Entonces, ojo también de ese cuándo se multiplica y cuándo se divide. Ok, bueno. Y es todo lo que íbamos a hacer. Entonces, espero que les haya servido la clasecita, por lo menos como un granito de arena. Les voy a pasar en el grupo de WhatsApp los apuntes de pizarra y también el link de los canales que les comenté que les va a super servir. Sí, tal vez algunos materiales de lectura también les pueda facilitar. Bueno, no sé si hay algún comentario que quieran hacer antes de terminar la llamada.